Yo me afiancé como artista cuando entendí desde quién creo y para y por quién. Entonces, las respuestas a esas preguntas son bien ancladas en eso, en mi familia. En entender que mi realidad como cuerpo, que escribe, que crea, que se mueve y tal, viene siempre desde ser esa nena chiquita que es la hija de un panadero, que es la nieta de Doña Sara, que diasporó de Aguadilla a Nueva York, y entonces volvió, la hija de Sara Dolores, que creció en Aguadilla y después se mueve, también va a Nueva York. Como que siento que saber que esos puntos son mi primer suelo, mi primer territorio, pues me dieron un respiro bien nítido y bien vital, desde el que sentir que podía un poco como abrazar el lenguaje que se presentara como el importante a nivel artístico, en vez de sentir como que estaba como con 83 lenguajes artísticos sin profundizar en ninguno, porque entendí que la profundidad primera es en cuanto a lo identitario. Y el resto es un canal y un vehículo, y por eso siempre les incluyo, casi que en realidad como recordatorio. Yo esta historia la he hecho muchas veces, pero la voy a hacer ahora rápida. Y es esta historia en la que yo cuando chiquita voy a donde mi mamá, teniendo 6 años, estoy en primer grado, y la maestra nos dice que vengamos vestidos de lo que queremos ser cuando seamos grandes, ¿verdad? Y yo voy donde mami súper emocionada y le digo, mami, yo quiero ser secretaria cuando sea grande. Y mami me dice como, pues, ok, te apoyamos, pero ¿por qué secretaria? Y yo le digo, bueno, porque yo he visto que las secretarias escriben un montón. Y yo quiero escribir, eso es lo que yo quiero hacer cuando yo sea grande. Ay, me conmuevo. Y aunque quizás de seguro no tenía el lenguaje para decir, quiero ser artista, quiero ser escritora, por las rutas desde donde vengo, sí tenía bien clara que esa práctica de la escritura, que al final se vuelve como una de mis prácticas artísticas clave, para mí era como súper fundamental. Así que recuerdo ese momento de los 6 años y ya con más conciencia recuerdo a los 12 años haber estado en unas clases de teatro en la Camándula con Sonia Paniagua. Eso, la Panagua, la Camándula. La Camándula era en Río Piedra, ya no existe, pero era una sala como en un tercer piso en Río Piedra y ahí se daban clases de actuación 1, actuación 2 y montaje teatral. Y me acuerdo que llegué allí porque mami me matricula pensando en darme como un espacio donde yo pudiera sentirme un poco más tranquila, porque en la escuela no me sentía tranquila. Mano, recuerdo como esa sensación de calma, como de tranquilidad, como de mi cuerpo en el escenario teatral. Y recuerdo decir, yo voy a ser teatrera. Se me cruzan otras prácticas en el camino y pues voy por mis rutas, pero sí pienso siempre en esos dos momentos. En el momento de peque, que digo, voy a escribir por siempre, aunque no tenga el lenguaje para decir voy a ser escritora. Y ese momento de los 12 años donde digo, siempre el teatro va a estar conmigo. Yo no sé bien cómo, pero siempre va a estar ahí. En mis lógicas de sobrevivencia, creciendo y estudiando en Carolina, llego a la conclusión de como que me invento esta fórmula imaginaria y digo, bueno, voy a estudiar periodismo para darle una casa a la escritura, pensando también en términos de trabajo, ¿no? Y de sostenibilidad. Y voy a estudiar teatro a la vez en la UPR, en la YUPI, como ese lenguaje que necesito. Y no sé bien cómo ni por qué esto pasa, pero me pasa. Así que empiezo desde que estoy más
peque a escribir, pero siempre con mucha curiosidad por lo teatrero. Y de ahí cojo pues talleres y también soy una nerda y me leo todos los libros en la biblioteca. Y escribo mucho. Y de pronto todo donde había una oportunidad para meterme a hacer teatro o coger una clase de esto, que si oratoria, que si pap, pues allí iba. Y a la vez siempre escribo. Cuando llego a la UPR me topo por primera vez, con que la escritura y el teatro, desde las fórmulas que yo había imaginado, teatro y periodismo podían coexistir en el teatro periodístico. Entonces eso me da otro suelo. Y empiezo entonces a sostener tanto una práctica bien rigurosa con lo periodístico, investigativo y literario específicamente, como con el teatro de tu lugar, social, del oprimido, comunitario. Y empiezo a diseñar espacios desde ahí para compartir y crear comunidad, pero también para mí, para tener como un contenedor. En ese proceso, con la escritura, de pronto, desde esa ruta del periodismo literario, empiezo a escribir mucha crónica. Y la crónica llega un momento que yo empiezo a reconocerla como poesía. Y digo, mano, yo estoy escribiendo poesía. Así que ahí entra la poesía. Y lo que pasa cuando uno se topa con un lenguaje artístico, pues olvídate, me leo todos los poemarios que podía, empiezo a escribir, empiezo con más hambre de formarme desde ahí y empiezo a mirar, que esto fue bien bonito, como más que sentarme a producir poesía, empiezo a mirar toda la poesía que ya había escrito, aunque no le nombrara poesía. Y entonces ahí entra la escritura desde la crónica, la poesía, el teatro comunitario sigue ahí. Y en esa fase, después de un tiempo, estoy escribiendo, empiezo a tener otras activaciones de conciencias políticas y empiezo a sentir como que no me era suficiente el ejercicio de escribir para, digamos, acuerpar unos procesos que yo estaba teniendo. Y empiezo a moverme. Y empiezo también, igual que con la escritura y la poesía, cuando de pronto me di cuenta que ya llevaba escribiendo poesía y empiezo a mirarla, empiezo en ese momento a decir, un momento, yo me llevo moviendo, yo llevo bailando, yo llevo danzando. Y entonces empiezo a desbloquear memoria que yo, por rutas que he tenido en espacios bien inhóspitos para vidas queer como lo es la mía, pues hay unos espacios de memoria que yo de mi niñez y mi adolescencia los tengo bloqueados. Y uno de los que tenía bloqueado es que en uno de estos espacios súper inhóspitos yo creaba coreografía. No solo para mí, sino para otros cuerpos que se ubicaban desde unas marginalidades, que no dialogaban con los discursos que se predicaban, pero sabíamos que podíamos danzar y podíamos movernos. Y no tenía un entrenamiento riguroso, pero sí entiendo en ese momento, en ese verano, que el movimiento siempre había sido parte de mis rutas de liberación. Y entonces, me conmuevo esto. Entonces, lo que hago es que me comprometo con el movimiento como una práctica. Y me enamoro visceralmente del movimiento, porque me doy cuenta de que de todas las prácticas que he mencionado, el movimiento, la danza, son espacios donde hay una honestidad en cuanto a tu cuerpo que te sostiene. O sea, tú puedes estudiar 10 movimientos y saberlos escribir y escribir poemas, pero hasta que no te metes al estudio a moverte, como a sentirlo y a hacer el trabajo, punto, no te va a salir el paso específico o no vas a llegar a ese nivel de entendimiento sobre tu cuerpo, ¿no? Y entonces al comprometerme con esa práctica, con la danza y el movimiento, pues empiezo a rodearme de comunidad y a buscar espacios de formación. Y en realidad es eso, ese momento y mi entendimiento como movedora, poeta y teatrera, lo que
se me conecta en la mente, hablando de constelaciones, y de pronto se me articula, se me revela a mí misma como el arte del performance. Así que ahí hay como un poquito iba a decir un trazo, pero sí, la verdad es como un trazo de cómo esos diferentes sombreros de alguna manera se fueron como articulando. Y bueno, sobre todos ellos está la investigadora que soy, ¿no? Que se gesta sus plataformas de investigación que son siempre vivas. Entonces, pues ahí entra la gestión cultural y la producción, pero al final desde la investigadora, ¿no? Que de momento en aquel instante dice, bueno, acá pues, ¿quién más está creando performance o danza en Puerto Rico desde donde yo estoy creando? Y nada, muchas preguntas, muchas rutas, y al final eso se me traduce en solicitar escuela graduada para agenciarme unos buenos 5 o 6 años, donde todas estas artistas que soy y que entiendo tengan un periodo para sumar referentes, para sumar espacios de entrenamiento, y así me voy a hacer el doctorado. Y desde un lugar teórico, sí, pero súper práctico también, o sea, como las mismas horas en la biblioteca, las mismas horas en el estudio de danza, las mismas horas escribiendo, las mismas horas gestando clases de teatro del oprimido dentro de la universidad donde estoy haciendo el doctorado. O sea, como ese... Y ahí la gestora, ¿no? Que se crea ese espacio, porque no es que la universidad me lo plantea, sino que yo lo identifico como, pues, como algo que necesito. Y la razón por la cual empiezo a transitar el espacio. Palabras cuando pienso en fractura, que es algo que me quedo pensando porque la fractura es un tema que llevo tiempo ahí cavilando, hilvanando, así que es como, diablo, de este universo entero, hoy, en este momento exacto, preciso, que es la fractura para Al. Pienso en rompimiento, pienso en ese encontrar por donde literalmente quebrantar algo que lleva tiempo sólido, y crear como esa grieta, como ese onomatopeica. Y fíjate, siempre he pensado en la fractura como... Es como si fuera algo inminente. Como si... Siento que cuando me empecé a entender artista, fue como obvio para mí que para poder hacer el tipo de arte que yo quería hacer, desde donde yo lo quería hacer y cómo lo quería hacer, iba a tener que encontrar cómo crear un hueco que quebrantara lo que se me había enseñado hasta el momento, que era la forma de hacer las cosas. Y por ser específica, pienso en el periodismo. Recuerdo cuando leí una pieza de periodismo literario por primera vez, que la escribió Ana Teresa Toro, y me acuerdo que en aquel momento el periodismo literario no se enseñaba como una forma única de escribir el periodismo, ¿no? Era como, bueno, pues el periodismo formal es este y el periodismo que puedes hacer que suena bonito es este otro. Y yo encontraba un poder tan político en el periodismo literario y a nivel identitario, tú sabes, porque yo decía como, mano, como, es que lo poético es súper político y es súper transgresivo y meterle una crónica y una descripción y evocar unas sensaciones en relación con una realidad que reportas, tiene total sentido, ¿no? ¿Cómo es que esto es menos serio o menos importante o se le da menos espacio? Y me acuerdo que dije, yo voy a hacer esto. Y en realidad, yo ahora pensando, es que yo a veces pienso y digo, diache, miro para atrás y veo a Baby Ale. Y digo, a veces yo hacía cosas que ahora yo pensando y digo, mano, era como una pulsión y yo iba detrás de eso, pero, o sea, no habían empleos en Puerto Rico para solamente hacer ese tipo de... O sea, como... ni habían unas escuelas donde formarse. Yo no tenía el acceso económico tampoco para irme a estudiar X o Y en otra parte. Pero yo sabía que eso era lo que yo quería hacer y además
me reconocía bien cómoda y potente dentro de ese lenguaje. Pero creo que fue una de esas primeras fracturas, ¿no? Que de pronto me dijeran, pues escribe este reportaje, y yo allá iba y entregaba el reportaje como me lo pedían, pero también el reportaje como yo lo quería escribir. Que eso un poco siempre ha sido mi ruta de cimarronaje, ¿no? Como, mira, hago esto como tú quieres hacerlo, lo estudio, lo aprendo. Ya que estás contento porque lo hice, me abro el espacio para hacerlo como yo quiero. Empiezo a fracturar la forma de hacer las cosas, honestamente con una guía espiritual, una pulsión ancestral, porque no tenía una figura exacta que estuviera haciendo lo mismo desde donde yo lo hacía como persona negra, queer. Y fíjate, también cuando pienso en fractura, pienso mucho en lo transdisciplinario. Se piensa que el artista transdisciplinario está dividido en 1000 cantitos, pero es bien loco porque en realidad yo pienso la fractura no como un concepto que me divide, es al contrario, es como una unidad que se crea en tanto y en cuanto entiendo que sabes que sí soy poeta, sí soy teatrera, sí soy escritora, sí soy performera, sí soy movedora, y que son un montón de formaciones y un montón de entrenamientos y cada cual uno tiene que asumirlos con mucha responsabilidad, por supuesto. Pues si te voy a hablar de mis influencias, te tengo que llevar a otro espacio. Te voy a llevar a el verdadero lugar donde todo pasa, que es esta subcueva, que es mi, no sé si decirle estudio, oficina, espacio de creación. Justo había sacado los materiales de archivo que tenía de trabajos en proceso cuando me fui a estudiar performance, historia del performance e investigar, y lo saqué como un poco para conectar estos días, como esto por ejemplo es un programa de la cicatriz del agua. Yo trabajo mucho desde la memoria, y me gusta siempre recordar como lo que uno fue y que sigue siendo, ¿no? Pero desde donde uno viene, como porque a veces uno como que sigue moviéndose entre lugares y de momento está chévere pararse y decir, ya, aquí empezó Ale, como, y aquí estoy ahora. Y anclarse ahí para poder seguir creando desde un lugar honesto y tierno. Así que esta foto es como yo la amo, soy yo dipeando donas, ayudando a papi en el trabajo cuando peque. Acá tengo, bueno, hablando de influencia, ¿puedo nombrarla? Sí, ok. Pues mira, una de mis influencias es Rosa Luisa Márquez y Carola García, ¿no? Son como esas dos primeras maestras que me conectan con el teatro del oprimido. Ya después, en el proceso de doctorado, además de esos dos seres importantes, se me suma Abdias do Nascimento y un proyecto en Brasil que se llamó Teatro do Negro, que trabajaba con teatro comunitario desde un lente antirracista, bien alineado con algunas prácticas de Augusto Boal, y se me crea como esa constelación, ¿no? Y Rosa me hizo este regalo de este gran libro de la historia del taller de histriones y de Hilda Navarra, así que lo tengo aquí porque justo estos días estoy mirando esas historiografías y conectando con lo que se ha hecho a nivel teatrero, y dónde uno se ve, cómo lo que yo gesto ahora mismo continúan unas activaciones que ya se empezaron a hacer hace mucho tiempo. Y es una joya este libro, yo súper agradecida porque no quedan tantos. Así que lo tengo aquí. Yo pienso siempre en los escritorios míos como altares, casi, como que igual los libreros, es como que todo se... Entonces, junto a Rosa, tengo este libro que me lo hizo Mayra Santos Febre cuando me aceptaron para hacer un doctorado en la Universidad de Harvard. Me dieron una beca para irme a estudiar.
Y fue un momento bien importante, no solo para mí, sino como para mi familia y como para gente que me llevaba apoyando un montón, porque yo no hice maestría, o sea, yo hice un bachillerato en la UPI e investigué como nada, con mucha vehemencia y de momento me aceptan como una beca para poder mudarme allá. Y cuando eso pasa, Mayra Santos me hace esta libreta como un mapa de lectura. Siempre me conmovía porque decía, mapa para De Rosa empezaba en el 2022, que es cuando empezaba el doctorado, entonces acá era como, bueno, el question mark de cuando acabe. Entonces, pues Mayra también es una influencia, así como una serie de poetas, que para mí, o sea, yo empiezo a tener conciencia de escritoras negras y escritoras queer antes que desde otras disciplinas, presencias que se parecían a mí o que se movían a mí. Pero además de Mayra, pues nombro a Yolanda Arroyo, nombro a Gloria Sacha Antonetti, la editorial de Revista Étnica, Yamari Sánchez Manso. Son, en términos de Puerto Rico y ya a nivel de Caribe, pues empiezo a leer la poesía de Johan Mijaín, empiezo a leer la poesía de Juliana Ortiz de Ecuador, y así mucha poesía. Por ahí tengo libros de portugués porque estoy aprendiéndolo para poder seguir incluso conectando con otras literaturas. Que aunque sé que estamos pensando hoy en teatro, como todo, o sea, mi obra de teatro empieza con un poema, ¿entiendes? O sea, como que todo se junta. Así que nombro esas influencias. Acá son libros de teoría y de espiritualidad, pensando la liberación como ese primer lugar desde donde uno parte. Y justo eso está aquí porque lo llevo pensando en Vísteme, de hecho, cómo reformular Vísteme desde donde estoy ahora mismo. Tengo por acá este libro que se titula Queloide y es un libro sobre una exhibición que pasó en Cuba, de hecho, y fue una exhibición que afirmó el arte visual afrocubano. Y la estoy estudiando mucho porque otra de las influencias que tengo es ese mundo del arte visual en Puerto Rico, afrocaribeño y afropuertorriqueño. Y desde Puerto Rico específicamente, la gesta curatorial de Edwin Velázquez, desde Casa Silvana en Humacao. Y este verano estuve allá metida como mirando referentes y referentes porque decía, ves, o sea, desde aquí yo puedo activarme y relacionarme con el Caribe también, desde estas visualidades. Y lo tengo acá como referente. En estos días estoy gestando un proyecto en homenaje a Wilda Sterling Duprey, así que tengo mucho de Awilda, que también es un súper referente para mí. Y bueno, pensando, ya que nombro a Wilda Sterling Duprey, pues influencia desde ahí Silvia del Villar, o sea, súper fundamental para mí. Cuando yo vi trabajo de Silvia del Villar fue como, wow, esto pasó en Puerto Rico hace no tanto, como que seguir esa continuidad, ¿no? Y por eso agradezco mucho el trabajo de Awilda Sterling Duprey y el de Awilda Rodríguez Lora, por ejemplo, como seres que, aunque tenemos estéticas bien diferentes, sí nos gestamos desde espacios que afirman la libertad como principio, medio y fin, ¿no? Y bueno, desde ahí, pues, ¿sabes? Tengo que nombrar a Javier Cardona, un referente importante, Jessica Gaspar, todos esos performeros que creaban como yo de otras maneras, pero me hacían sentir acompañada. Y otros performeros que no creaban yo tan de cerca con ellas, y ni de las mismas maneras, pero que sí informan lo que yo veo, ¿no? Y bueno, pues ahí entonces pienso en la práctica de la misma Carola García, en la práctica de pues todos esos grupos que sabemos, ¿no? Jóvenes del 98, Kairina Núñez Santalí, Helen Ceballos, esos jóvenes del 98 en sus diferentes generaciones, Miki Negrón, o sea, todas esas personas, aunque no son referentes hiper cercanos para mí, sí son seres que han coexistido en el imaginario desde donde yo me pregunto, ok, ¿qué se alinea y qué no? ¿Desde dónde me acerco y desde dónde no?
con quién colaboro y cómo, o desde dónde no, y eso está bien. Como ahí hay referentes, y bueno, siempre, que no sé por qué no lo dije al principio, pero pues nada, tú sabes, mi mamá, que en verdad, decir mi mamá cuando te pregunta de influencia puede ser como bien como, ay, dijo la mamá, pero es que en verdad, cuando tú creas sin tanto acceso a historicidades afro-puertorriqueñas, de memoria negra en Puerto Rico, pues en verdad, o sea, para mí mi primer referente es el archivo que he ido levantando de mi familia, ¿no? La voz de mi abuela, la corporalidad de mi abuela, o sea, toda esa gestualidad, para mí ese es mi primer baúl de referente. Y por eso tengo acá la foto de Sara Dolores, que es mami. Tan bella, por favor, mira. Mira esa belleza de ser Sara Dolores. Y bueno, acá está Baby R. Eso fue en Nueva York, porque la verdad es que sí que es como mi primer referente. y mi abuela, Sara Muñiz. Y bueno, lo que hay acá son memorabilia familiar, que son, tú sabes, mis puntos de partida. Amo los libros, así que aquí hay como una infinidad de referentes. Yo cada vez intento ordenarlos y ellos mismos me van susurrando otros órdenes. Necesito como tableros para poderlos ordenar todos. Mi vínculo con el teatro latinoamericano. Bueno, o sea, en realidad es el primer lugar desde donde yo conecto con el teatro en el que me siento que tengo algún tipo de agencia o posibilidad de crear como teatrera. O sea, yo estoy tomando clases desde pequeñitas, pero de actuación acá, pero a nivel como del quehacer teatral, el teatro latinoamericano, desde el teatro del oprimido y a otros renglones, se vuelve como ese lugar. Entonces, pasa algo importante en el 2018, me puse a pensar y fue en el 2018, pasan dos cosas importantes. Por un lado, voy a Marayerba, en Ecuador, y allá estudio dramaturgia, tomo un taller intensivo, ¿no? Con Aristides Vargas, Charo Francés, y el equipo maravilloso de Mala Hierba y ese quehacer teatral que reconoce lo interdisciplinario como una metodología, punto. Y a la vez, alrededor de ese tiempo, la periodista cultural y literaria que era, va a Colombia a través de... Yo siempre he sido como muy inquieta y busco las rutas y para profundizar saberes que quizás en Puerto Rico no podía accesar con la misma profundidad en el momento. Así que por una serie de trabajos literarios que produzco, me ganó la beca Gabriel García Márquez de Periodismo Cultural. Me la ganó 2 años consecutivos. Entonces fue una increíble oportunidad para durante 2 años consecutivos estar rodeada de maestres de escritura, de periodismo literario, desde donde le escribía y pensaba Gabriel García Márquez. Entonces, no hay manera de que ese entrenamiento con Latinoamérica no se difunda y contamine con el entrenamiento que empiezo entonces a llevarme al cuerpo desde esos saberes de Mala Hierba. En aquel tiempo yo llevaba ya varios años con el colectivo Teatral Boal, que fue un colectivo que yo gestioné y fundé para crear espacios de formación y de conversación y sobre todo de servicio directo a trabajadores sociales en Carolina y en espacios aledaños. Yo crecí en Carolina y fue como un proyecto bien importante para mí porque es donde yo empiezo a gestionar mi metodología como teatrera latinoamericana, si podría decirse, ¿no? Todas estas formaciones y maestres y herramientas me permiten anclar esta pulsión de decir, bueno, yo creo desde, para y por espacios de libertad, espacios de liberación, punto. Y gracias a toda esta gama de lenguajes y rutas y caminos, tengo muchas herramientas y disciplinas desde donde poder conectar con un otro
o conectar con un otro que ya fue, ¿no? Si es un antepasado o un linaje, para poder afirmarnos seres libres, para poder afirmarnos seres en dignidad, para poder preguntarnos temas que hay que preguntarse y que a veces sola cuesta más o es imposible porque es un ejercicio incompleto, para preguntarnos en comunidad cómo luce la liberación afro, la liberación de cuerpos negros, la liberación de cuerpos queer, la liberación de cuerpos trans, la liberación de cuerpos no binarios, la liberación de cuerpos puertorriqueños, afropuertorriqueños, cada cual desde donde este cuerpo en este matrix llamado tierra nos sostiene, cómo eso luce y tener una conversación, que al final en realidad yo amo hacer performance y la danza y todo, y amo también lo que pasa después, que es ese residuo que queda. Y ahí me ubico y seguiré sumando, también desde este cuerpo, que no es un cuerpo flaco, europeo, que lleva cogiendo ballet desde los 6 años y no sé, que cumple con otros estereotipos, que no digo que eso esté mal, pero que no son los míos. Y que mientras yo cree, cuando yo cree, los cuerpos que van a estar en el espacio, mientras yo tenga un decir, serán cuerpos que tienen diferentes formaciones, serán cuerpos que vienen desde donde yo me muevo a nivel comunitario, ¿no? Punto. Y lo defenderé, y también pienso que eso es como yo digo, como cada cual tiene sus luchas, ¿no? Y ese es como yo llego al espacio, me invitan a crear, perfecto. ¿Cuántos cuerpos aquí hay que se parecen a mí? Si yo soy la única, pues hay una conversación que tener. Y creo que también ese es otro, no sé, otra suma, ¿no? Como saber que donde yo esté siempre va a haber una pregunta por cuántos de nosotros estamos presentes. Y nada, lo agradezco, porque es lo que da sentido a lo que soy. Deja que el agua venga y te lave y se lleve todo. Deja que el agua venga y te lave y se lleve todo.